empecé a trabajar en la dirección de promoción comunal que se llamaba, ya en la época del gobierno de Velasco, yo hice una historieta sobre la reforma agraria. Después de un tiempo he hecho una historieta con Rafa León en la revista El Idiota que se llamaba Magdalena del Parque. Y tuve que abandonarla porque era demasiado trabajo. Yo pretendía hacer una historieta con dibujos realistas. En esa época admiraba a los historietistas argentinos como Horacio Altura y otros grandes maestros a los que trataba inútilmente de imitar porque nunca pude de emular o de igualar. Y me costaba un trabajo terrible. Y como nosotros no vivíamos de eso, lo que hacíamos la revista por afición, tuve que dejarlo a poco tiempo. Después hice con José Watanabe, he hecho dos, el fallecido poeta Watanabe, que era gran guionista y era además un artista completo. Hicimos dos historietas. Primero una que fue llamada Cabrera la Cabra, que se publicó en la revista Collera, una revista para niños. Y años después, en la misma revista El Idiota, hice con Watanabe una historieta con un guión de él, por supuesto, ¿no? Que se llamaba, si no me equivoco, Lucas Pérez, ¿no? Era el nombre de un investigador privado. Este guía por sucesos políticos y era una historieta bastante buena también. Pero la verdad que nunca pude sostener en el tiempo esto. No duraron mucho y realmente no es mi vocación hacer historieta. Nunca ha sido mi vocación. Ha sido algunas incursiones de por ahí.